En este video vamos a hablar acerca de los pulsadores o también conocidos como push button. Vamos a conocer algunas de sus características y diferencias entre modelos. Un pulsador básicamente es un interruptor que puede abrir o cerrar un circuito eléctrico, permitiendo o impidiendo el flujo de corriente. Como cualquier interruptor, este debe ser accionado mecánicamente. Sin embargo, su diferencia principal es que no tiene retención, es decir, que al ser liberado de su accionamiento mecánico, este retorna a su condición normal, es decir, el abierto que se había cerrado vuelve a abrirse y el cerrado que se había abierto vuelve a cerrarse. Iniciaremos comentando que los pulsadores básicamente se integran de tres partes. Lo que es la cabeza, que es la responsable del accionamiento mecánico. Después tendríamos los bloques, los cuales pueden ser bloques de contactos abiertos o cerrados. Y por último tendríamos la base, la cual es la responsable de hacer la unión mecánica entre la cabeza y los juegos de contactos que se desean manipular. Es importante mencionar que para que estos tres elementos se puedan integrar en un solo componente, tienen que ser del mismo modelo o inclusive de la misma marca. De otro modo, serían incompatibles mecánicamente para hacer la unión. Los diámetros de las cabezas de los pulsadores los podemos encontrar en dos tamaños, 22 milímetros y 30 milímetros. Esta característica es importante considerarla cuando deseamos montar nuestro pulsador en un gabinete o en una botonera. Otra característica importante que se debe de considerar es el color de la cabeza, ya que muchas de las veces el color va a definir la función que tendrá ese pulsador. Además, es importante colocar una etiqueta que describa de mejor manera cuál va a ser la función de ese pulsador. Otro rasgo importante es la forma de la cabeza. Esta puede ser que sobresalga del cuerpo del pulsador o bien que esté al ras del cuerpo del pulsador y en algunas ocasiones que esté hundido. Esta selección va a depender de la función que hagamos del accionamiento mecánico. Y por último, existen cabezas las cuales son translúcidas. Estas se utilizan cuando en el pulsador incluimos una lámpara. De este modo, el pulsador, además de realizar una función de apertura o cierre de un circuito eléctrico, también nos permite tener una función de señalización. Para esto último es importante que el color de la cabeza sea igual al color de la lámpara que vamos a integrar en nuestro pulsador. Como se comentó al inicio, la función principal de los pulsadores es el abrir o cerrar circuitos eléctricos. Esto lo hace mediante un juego de bloques de contactos, los cuales pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Es importante mencionar que estos interruptores están diseñados para manejar niveles de corrientes semejantes a las que utilizan las lámparas indicadoras de los tableros de control o bien las bobinas de los contactores y relevadores. En caso de que por alguna situación los contactos son expuestos a niveles de corriente mayores a las cuales fueron diseñados, estos tienden a fundirse y quedar unidos permanentemente. Las terminales de los contactos se identifican con números. El 1 y el 2 se le asignan a los contactos normalmente cerrados, mientras que el 3 y el 4
se le asigna a los contactos normalmente abiertos. Los nones se consideran como entrada, mientras que los pares son las salidas. Si bien su función es la misma si se llega a conectar al revés, por conveniencia al momento de realizar su cableado, es importante respetar esa nomenclatura. Es muy común encontrar que los pulsadores se llegan a colocar más de un contacto. En ocasiones pueden colocarse 2 abiertos o 2 cerrados, 2 y 2, o en la mayoría de los casos un abierto y un cerrado. La nomenclatura para identificar las terminales de estas combinaciones de contactos es la siguiente. Para distinguir los contactos que dependen del mismo pulsador, estos se unen mediante una línea punteada, indicación que dependen de la misma cabeza. Si consideramos que para nuestro pulsador tenemos un contacto abierto y un contacto cerrado que dependen de la misma cabeza, la nomenclatura quedaría descifrada de la siguiente forma. El primer dígito sería la identificación del número de contacto, mientras que el segundo dígito sería el número que identifica si es abierto o si es cerrado. Ejemplo, si tenemos la terminal identificada con el número 22, este nos diría que se trata de la salida de un contacto normalmente cerrado y que este sería el segundo de los bloques de contactos del mismo pulsador. Como ya también se mencionó, un pulsador, además de tener la función de conmutación, puede servir también como un medio de señalización. Esto se da cuando al pulsador se le integra un bloque el cual permite alojar una lámpara. Es importante que antes de elegir el bloque para la lámpara se considere la base que va a utilizar la lámpara, así como el nivel de tensión en la cual va a operar. Como ya se mencionó, las bases sirven para hacer la unión entre los juegos de contactos y la cabeza que se desea utilizar. De igual modo, permite hacer la instalación del pulsador a los gabinetes o a las botoneras para la manipulación de los pulsadores. En este primer modelo se observa que la base y la cabeza forman una misma pieza, que esta última tiene una cuerda con la cual se va a hacer la sujeción a los gabinetes. Los bloques de contactos se llegan a unir mediante un par de tornillos a la base. Es una manera simple de hacer la unión. Si se desea incorporar otro juego de contactos, se utilizan los mismos tornillos, o inclusive si se desea instalar un bloque para una lámpara. Para nuestro segundo modelo, los juegos de contactos tienen una leva y un mecanismo, los cuales son colocados sobre la base del pulsador. Para poder hacer la liberación de la cabeza, se tiene un pequeño gancho, el cual es jalado hacia afuera y de este modo se libera la cabeza. Cuando se desea colocar este pulsador en un gabinete, se tiene un pequeño tornillo, el cual por medio de opresión sujeta el pulsador al gabinete. Como se pudo observar, la unión de las 3 piezas en un pulsador va a depender de la marca y el modelo de este. Sin embargo, solo basta un poco de imaginación para poder encontrar la forma de hacer la unión. Una vez que ya tenemos integrado un pulsador momentáneo completo, podemos modificar su función con una simple sustitución de la cabeza. Por ejemplo, podemos hacer un selector de 2 posiciones o 3 posiciones. Puede darse el caso de que una de las posiciones tenga retención mientras que la otra no.
De igual modo podemos tener un selector de 2 o 3 posiciones con llave, y esa llave se puede emplear para 1, 2 posiciones o para las que nosotros deseemos. Otra función que podemos tener con una simple sustitución de la cabeza es contar con un paro de emergencia al colocarle una cabeza tipo hongo o botón tipo hongo. Por último, podemos incluir en un mismo pulsador 2 operaciones, por ejemplo, para el arranque y el paro de un motor en un solo pulsador. Además, podríamos incluir una lámpara indicadora que nos permitiría conocer el estado de algunas de las funciones de un circuito de control. Podemos concluir que existe una gran diversidad de funciones que podemos tener con nuestros pulsadores y selectores. Por eso es importante que en nuestros diagramas de control incluyamos un apartado con la simbología que estamos utilizando y hacer una descripción más fina de la operación o función que éste va a realizar.